Hay un instante en la escalada que pasa desapercibido para quien mira desde afuera, pero el escalador reconoce en lo profundo. Ese momento en que los ojos encuentran una presa antes de que el cuerpo la busque. Es un gesto silencioso, un deslizamiento de la mirada que parece inocente, pero que desencadena toda la organización del movimiento. Recordás estar parado frente a un problema técnico, con una repisa mínima para un pie derecho y una presa roma demasiado baja para la mano izquierda. Habías intentado el paso varias veces, siempre con la misma torpeza. El pie se escurría antes de que el cuerpo lograra coordinar el empuje. Te convenciste de que no era de tu estilo, de que ese tipo de movimiento no te iban. Pero en un intento más ocurrió algo distinto. Antes de acercarte, dejaste que la mirada se quedara un segundo más en la presa inferior. No para analizarla, sino para sentir su forma desde lejos. Después miraste la repisa del pie, no como un punto que debías pisar, sino como un lugar donde el cuerpo podía apoyarse. Y sin darte cuenta, en esa simple reorganización de la mirada, la secuencia interna se reacomodó. En el intento siguiente, el pie encontró la fricción exacta, la cadera cayó naturalmente hacia la pared y la mano izquierda se estabilizó. El movimiento salió de un modo tan fluido que te sorprendió. Parecía que estabas usando el mismo cuerpo, pero en realidad estabas usando otra mirada. Ese día entendiste algo que no habías puesto en palabras, que mirar no es observar, sino preparar el movimiento, que la visión no es un sentido pasivo, sino una forma activa de habitar el espacio, que lo que mirás modifica cómo te moves. El descubrimiento intuitivo es el punto de partida de esta cápsula. Solemos pensar la vista como un sentido informativo, algo que nos dice dónde están las presas, qué tamaño tienen, cuánta distancia hay entre un apoyo y el otro. Pero en la experiencia real de moverse, ver no es acumular datos. Ver es entrar en una relación con el entorno. Se podría decir que el movimiento empieza en la mirada y no en los músculos, porque en la mirada es donde comienza la orientación del cuerpo. Cuando escalás nunca mirás simplemente, anticipás, explorás, buscas posibilidades. Y esa manera de mirar no es neutra. Cuando mirás con miedo, el cuerpo se contrae. Cuando mirás con confianza, las rutas se vuelven más accesibles. Cuando mirás una presa creyendo que no va a servir, el cuerpo se prepara para fallar. Cuando la mirás creyendo que es suficiente, el cuerpo se organiza para alcanzarla. Es ahí donde entra la pregunta que va a guiar esta cápsula. ¿Qué significa entrenar no solo el cuerpo que se mueve, sino el cuerpo que ve? Para responder esta pregunta vamos hacia Merleau-Ponty, un filósofo que entendió algo esencial, que la visión no es una ventana, sino una prolongación corporal, y que lo que vemos no está ahí afuera, sino en el cruce íntimo entre la percepción y el gesto. Cuando Merleau-Ponty escribió sus obras tardías, especialmente Lo visible y lo invisible, formuló una idea radical. La visión no es un sentido separado del cuerpo, sino una extensión del propio cuerpo hacia el mundo. No vemos con los ojos, vemos con un cuerpo que se proyecta, que anticipa, que toca con la mirada antes de tocar con la mano. La visión es entonces un modo de estar en el espacio. Para Merleau-Ponty, ver es participar. No es recibir imágenes pasivamente, sino es entrar en contacto con formas que nos llaman a movernos, con superficies que nos ofrecen posibilidades. La mirada es un gesto previo, un tanteo, una exploración. Un cuerpo que tantea a distancia. Es aquí donde la escalada se convierte en el ejemplo perfecto. Cuando observas una presa desde abajo, tu cuerpo ya está ensayando microajustes, imaginando la inclinación, estimando la textura, anticipando el peso. Antes de subir un pie, la mirada ya probó el ángulo. Antes de tocar la presa, los ojos ya la recorrieron. La visión es un anticipo del movimiento, no su consecuencia. Merleau-Ponty hablaba de una carnalidad de la visión. Ver es una forma de tacto anticipado. En escalada esto es muy evidente. Cuando mirás una presa de canto no solo la ves, la sentís antes de tocarla. Y cuando te equivocás en la lectura visual de una presa, el cuerpo lo paga con un desequilibrio o un esfuerzo innecesario. La anticipación visual es la matriz del movimiento. Este vínculo profundo entre ver y mover es lo que Merleau-Ponty llamó entrelazamiento, del cuerpo con el mundo. No somos observadores externos del muro,
Somos parte de él mientras escalamos. La mirada no describe la vía, la mira desde el cuerpo y el cuerpo se mueve desde lo que mira. Entrenar la mirada no es aprender a ver distinto, sino aprender a moverse distinto a través de lo que vemos. La mirada no es un sentido pasivo, es una anticipación, una guía silenciosa que organiza el cuerpo mucho antes de que la mano toque una presa o el pie encuentre la fricción. Por eso cuando pensamos la mirada como parte del entrenamiento, no hablamos de observar más ni de analizar la vía como un rompecabezas, sino de dejar que la visión se convierta en el primer gesto técnico. Uno de los modos más simples de entrenarlo aparece incluso antes de subir un pie al muro. Frente al problema, en ese instante de quietud previa, la mirada puede recorrer la secuencia como si ya la estuvieras ejecutando. No se trata de imaginar la vía como una foto fija, sino de permitir que los ojos ensayen el movimiento. Mirar primero la presa final del paso, luego la inicial, luego el espacio entre ambas. En ese microviaje visual, el cuerpo empieza a organizar la trayectoria del centro de masa, a preparar la dirección del impulso, a sentir la distancia. Es un ensayo casi imperceptible, pero suficiente para que todo el sistema entre en diálogo con el entorno. La mirada también sostiene el equilibrio. En un slab esto es evidente. Cuando los ojos se quedan demasiado cerca del cuerpo, la cadera se retrae, como si quisiéramos protegernos del vacío. En cambio, cuando la mirada se proyecta hacia adelante, hacia la línea del movimiento, el cuerpo se alinea. La estabilidad aparece no solo porque los pies mejoren, sino porque la mirada encuentra un punto que ordena la postura. Por eso en el entrenamiento de los slab vale la pena jugar con los distintos modos de mirar, mirar lejos, mirar cerca, mirar la trayectoria de la cadera o incluso mantener la mirada fija mientras el cuerpo se desplaza. Cada variante obliga al sistema nervioso a reorganizar el equilibrio desde la percepción. Pero hay un espacio todavía más íntimo, el espacio de la precisión. En movimientos dinámicos, la dirección del gesto siempre sigue la dirección de la mirada. Cuando la mirada llega tarde, el cuerpo duda. Cuando llega temprano, el cuerpo sabe. En lanzamientos o en coordinaciones rápidas, el ojo debe encontrar la presa antes de que el brazo despegue. No es una cuestión de reflejos, sino de anticipación sensorial. Entrenar esto implica practicar movimientos donde la mirada lidera y el cuerpo acompaña, como una flecha visual que abre el camino para que el gesto encuentre su destino. Y finalmente hay una dimensión emocional que no puede separarse de la técnica. La mirada es también un modulador del miedo y la confianza. Cuando estamos tensos, solemos mirar aquello que nos bloquea. Un volumen grande, un agarre pequeño, la parte del muro que nos incomoda. La mirada se vuelve un registro de amenaza. Pero cuando logramos dirigirla hacia lo que nos sostiene, las presas buenas, los puntos estables, los apoyos fiables, el cuerpo responde de otra manera. La confianza se construye en gran medida desde la visión, desde decidir qué mirar y qué dejar de mirar. Entrenar la mirada, entonces, no es un espacio aislado, sino una forma de educar al cuerpo para ver de modo que habilite el movimiento. Es permitir que la visión se convierta en una prolongación del gesto, en un anticipo corporal que acompaña cada decisión motriz. Es, en el fondo, aprender a moverse desde la mirada y a mirar desde el cuerpo. Merleau-Ponty creía que la visión no era un espejo del mundo, sino un puente. Que ver era ya tocar y que cada gesto empezaba mucho antes de movernos. En la escalada esta intuición filosófica se vuelve cuerpo. El movimiento se forma primero en la mirada y la mirada organiza el cuerpo desde adentro. Tal vez por eso hay días en que todo fluye sin esfuerzo, porque la mirada encuentra el camino antes que la razón. Y tal vez por eso hay días en que la vía se vuelve imposible, porque la mirada se ocupa de lo que bloquea y no de lo que habilita. La mirada no es un accesorio técnico, es el origen del gesto. Es el espacio donde el cuerpo reconoce lo posible antes de hacer lo posible. Entrenar la mirada es entrenar la potencia de actuar. Es aprender a ver con el cuerpo y a moverte como si cada movimiento fuera, antes que nada, una forma de mirar.